Martin Stendhal lleva 30 años buscando la paz en los corazones de las FARC, el ejército y los paramilitares por igual. Este misionero norteamericano predicaba sin importar si los paramilitares querían matarlo o la guerrilla lo secuestraba durante meses y acabó por convertirse en un amigo y un confidente al lado y lado de la montaña. Cuando empezaron las negociaciones en La Habana, lo invitaron a que fuera una especie de mediador entre el gobierno y el secretariado. Elizabeth Cortiles lo visitó en el barco donde vive y donde recibe al secretariado en pleno. De La Habana viene un barco cargado de misioneros. Una vez que dije a Iván, cuando terminan de firmar la paz, cuando levantan todas las órdenes de captura que hay en contra de ustedes, entonces le quiero invitar a Alaska, a una cacería de osos. Sí, porque yo había sostenido esa invitación desde la primera vez que me secuestraron. Y me dijo, Martín, es que usted no entiende. Si salimos de eso, si realmente logramos firmar la paz, yo no quiero saber más nada de armas. No quiero matar ni siquiera un oso. Invítame más bien a pescar. ¿Listo? ¿Nos fuimos? Como San Pedro, Martin Stendhal se volvió un pescador de hombres y de los buenos, porque en el anzuelo de este misionero estadounidense han picado peces gordos de la talla de Iván Márquez y Timochenko. Es probablemente la persona que mejor conoce a la guerrilla. Es su confidente, al que acuden los máximos líderes de las FARC en La Habana cada vez que se sienten ahogados entre tanta negociación. En el 83, cuando me secuestraron, Timochenko era parte de las FARC y estuvo en el grupo que me secuestró. Él me confesó que a veces tenía sus dudas, que qué es lo que está haciendo Martín. Pero después de estar muchas horas conmigo en el barco, él me dijo que ya tenía todo claro. Y dijo, ahora creo, Martín, yo creo. Y salió del barco diciendo, Martín, yo creo. Y volvió Sí, a su barco. Sí, el que más me visita es Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, ahora, en el último año. Y yo he visto una cierta evolución en los pensamientos y en los sentimientos. Tanto así que Pablo Catatumbo estuvo encantado con la Biblia en audio que le regaló hace unos meses. A bordo del Viajero del Alba, el barco donde vive junto a su familia en La Habana desde hace un año, Martín navega con quien esté dispuesto a encauzar el rumbo de la paz en el país. No permiten a nadie extraño en la mesa de negociación, pero ellos descansan y a veces se aburren donde están y me buscan, les gusta salir en el bote conmigo. Y yo no soy asesor oficial de nadie, pero sí soy una persona muy interesada en la paz. ¿A usted lo han criticado por ser amigo de las FARC? Me han criticado por ser amigo de algunos paramilitares, por ser amigo de generales, por ser amigo de ciertos políticos y también, obviamente, por ser amigo de algunas personas de las FARC. Hijo de una familia protestante que llegó a Colombia para traducir la Biblia a la lengua de los Kogi, Martin Stendhal se ha convertido en un negociador en la sombra. Se lo ve a menudo con Jesús Santrich, el guerrillero ciego que llegó a segundo en el bloque oriental, o con Romaña, el cerebro de los secuestros de las FARC, pero también con el alemán, el que fue máximo jefe del bloque Elmer Cárdenas, y otros muchos a los que les desarmó el corazón, sin importar el color o las letras de su brazalete. Martín, usted se reúne con el presidente Santos, se reúne con Iván Márquez, con Timochenko, con miembros del ejército. ¿Usted quién es? Bueno, la silla vacía decía que yo era el infiltrado de Dios, pero sí trabajo para Dios y yo creo que por eso he sido tan bien recibido. En su bote permite que los altos mandos de las FARC se reúnan con sus familias y se sientan libres para hablar sin temor. Yo tomé la precaución de preguntarles y también al alto gobierno colombiano. Y ninguno de los dos me dieron un permiso así firmado y sellado. Operativo, Viajero del Alba. Y entre estas cuatro paredes ha habido conversaciones entre guerrilleros, paramilitares y generales del ejército sin papeles ni firmas de por medio. He tenido el caso de tener comandantes de la guerrilla por teléfono hablando con militares, grabando, filmando testimonios, de un lado compartiéndolos con el otro lado. Los paramilitares no son muy dados a ir a La Habana. Casi todos los que he entrevistado en la cárcel desean la paz.
Ni siquiera quieren cárcel para los guerrilleros, solamente quieren que todo el mundo desista de la violencia. La primera vez que la guerrilla lo buscó fue hace más de 30 años y no precisamente en son de paz. El séptimo frente de las FARC lo secuestró en Cañojabón nada más aterrizar su avioneta. Martín tenía 27 años y era camionero del aire. Transportaba carne, pescado y gasolina a los lugares donde no llegaban las 4 ruedas. Manuel Marulanda no estaba lejos. Él había mandado reunir un grupo de personas selectos para hacer un curso de mandos para futuros comandantes. Y tenía su personal selecto, estaban haciendo el curso. Yo me supongo que Timochenko estaba ahí recién llegado de la Unión Soviética, posiblemente como uno de los instructores. Y al grupo les pusieron una tarea final para poder graduar. Y la tarea que les pusieron era que tenían que secuestrar un gringo. ¿De verdad? ¿Entonces Sí. lo secuestran a usted? Sí, me secuestran a mí. No fue cualquier secuestro. Lejos de tenerles miedo, y tan creyente como siempre ha sido, interpretó su secuestro como una misión que Dios le había encomendado para conquistar las almas de los guerrilleros. Y con un afilado hilo de nylon que le cortaba el cuello y un fusil apuntándolo día y noche, empezó a hablarles del perdón y a leerles en voz alta la Biblia que su familia le hizo llegar y con la que debía fotografiarse como prueba de vida. El nylon me dejó una cicatriz toda la vuelta. Ellos me amarraron muy bien amarrado, pensaron que tenían a alguien altamente peligrosa y fue duro. A las pocas semanas consiguió que de vez en cuando lo soltaran. Jugaba ajedrez con quien se le acercara y escribía un diario que todo el campamento quería leer. Y para el día 75, sus captores ya eran hombres y mujeres con nombre y apellido. Cuando me secuestraron y trataba de razonar con ellos, no quisieron y dijeron, nosotros no cometemos errores. Pero 5 meses después llega Manuel Marulanda, me pide perdón y dice que había cometido un error. Antes de ese momento, nadie había escuchado a Manuel Marulanda decir que había cometido un error. ¿Verdad que por allá me agarró Es el único secuestrado por la guerrilla que llegó a oír una disculpa del entonces comandante en jefe de las FARC. Parado frente a él, le pidió perdón y le prometió que jamás ninguno de sus hombres volvería a molestarlo en su misión cristiana por la selva de Colombia? Aunque me volvieron a secuestrar varias veces, cada que la razón llegaba a donde él decía, es Martín, otra vez suéltelo. Sí. O sea, cada vez lo secuestraban. Sí, por... No, a él no, suéltenlo otra vez. Sí. Es probablemente la persona que más veces secuestraron las FARC. Que él recuerde, 5 de varios meses y otras tantas tan fugaces que ya ni cuenta. Yo creo que todo secuestrado tiene la vida dividida en dos, porque es algo que no es fácil de manejar. Y es aún más difícil para la familia. En su camino, los paramilitares también lo capturaron. En 3 ocasiones quisieron matarlo, pero tan pronto recuperaba la libertad, volvía al monte y junto al famoso padre Rafael García Herreros, el fundador del Minuto de Dios, cambiaban Biblias por fusiles. También te ruego por la libertad. Él se dedicó en su programa de televisión a pedir mi libertad. Y hizo una campaña tan internacional y tan grande que hasta Fidel Castro pidió mi libertad. Y él hablaba con tiro fijo, se ponían de acuerdo y me enviaban a mí a los frentes, a visitar los frentes. Estuvimos en el centro de la paz de Quipama, entre los esmeralderos del Mexicano y los hermanos Molina, y vinieron las partes de las contrapartes y firmaron la paz de Quipama delante de nosotros. A punta de cosechar amigos de ambos lados de la montaña, logró repartir 1 millón de Biblias en las zonas más calientes del conflicto. Un día llegó un miliciano de las FARC y dijo, camarada, aquí en este frente está pasando una desgracia que tal vez sea único entre las FARC. ¿Cómo le parece, camarada, que viene un gringo en una camioneta roja y desaparece 3 o 4 días entre el monte y después sale todo lleno de barro y se monta en su camioneta y se va? ¿Cómo es posible que usted no es capaz de poner el remedio a este gringo? Eso no está sucediendo en ninguna otra parte.
cuando era imposible llegar a pie, se montaba en su avioneta Cessna rosada, que todos conocían como la Pantera Rosa, y hacía que del cielo cayera la palabra de Dios. Pero el secreto de su éxito fue esta cajita verde que podía guardarse en el bolsillo. Una radio con pila solar que tenía una Biblia grabada y con 4 emisoras preestablecidas que él mismo había fundado y que todavía hoy suenan en lo más profundo de la selva de Colombia. Hola, Álvaro, ¿cómo está? Hola Martín, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Qué cuenta? ¿Cómo sigue la emisora? No, bien, gracias a Dios. En La Voz de la Conciencia, Radio Alcaraván, Marfil Estéreo y Brisas del Tonoa se escuchan mensajes de paz. Bendiciones y mil bendiciones. Radionovelas, lecturas del Evangelio y mucha música del norte de México, según dice, la que más le gusta a la guerrilla. Cuando estuve secuestrado la primera vez en el 83, vi que mis captores eran totalmente aislados del mundo de afuera. Entonces estuve pensando cómo penetrar esa burbuja tan intensa y se me ocurrió la radio, porque cada uno puede tener un radio chiquito. El general Reinaldo Castellanos, que lideró el ejército durante el gobierno de Uribe, lo ayudó con sus tropas a instalar las antenas que hacen llegar la voz de Dios a los lugares más remotos. ¿Jamás tuvo miedo? Pues obviamente uno tiene miedo. Hemos estado en campos minados, hemos estado en fuego cruzado. Me han disparado y he regresado con el avión lleno de huecos, pero nunca me han tumbado. Para evitar que Martín se reuniera con Dios antes de tiempo, el general Leonardo Barrero, quien fue comandante general de las Fuerzas Armadas, autorizó que sus aviones militares lanzaran por el aire más de 100.000 radios solares que recogían campesinos atrapados en el fuego cruzado, guerrilleros, soldados y hasta algún secuestrado. ¿Alguno de ellos luego se pone en contacto con usted para decirle? Claro, casi todos. Cuando salió Alan Jara, él llegó a la emisora a darnos las gracias. Ingrid Betancourt, pues no se pudo encontrar conmigo, pero sí nos envió las gracias. Los 3 americanos también me llamaron, me reuní con uno de ellos en el estado de Florida, estuvo muy agradecido. Dijo que si no hubiera tenido esa radio se hubiera vuelto loco durante tantos años. Y aunque el propio ejército dijo que sus emisoras ayudaron a desmovilizar campamentos enteros de guerrilleros, el año pasado fueron el motivo por el que la Fiscalía quiso encarcelarlo. Lo acusó de ser cómplice de las FARC y ayudarlos a montar emisoras clandestinas. Cuando yo dije que también había ido donde los paras, entonces me acusaron de reunir guerrilleros y paras para repartir las rutas de narcotráfico. Cualquier persona que conoce el conflicto de Colombia y conoce la guerrilla saben que en los campamentos de la guerrilla no tienen listos bultos de dinero esperando que llegue un gringo a llevarles una remesa. La jueza lo soltó un día después de su captura y terminó regañando al fiscal del caso por no presentar ninguna prueba sólida. Una vez libre, cambió la montaña por el mar y volvió a poner viento en popa a la isla de Cuba. ¿Y este barco cuándo zarpará, Martín? Yo quiero regresar a Colombia lo más pronto posible en este bote, después de que el proceso en La Habana se haya terminado. Es tan cerca. Todos han invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, que realmente el país no debería estar más en suspenso. Con la paciencia de un pescador, Martín espera que la paz muerda el anzuelo y pueda sacar las espinas en el corazón de los peces gordos de La Habana. Según Martin Stendhal, las FARC habrían querido firmar la paz el próximo viernes 27 de mayo, fecha del aniversario de la fundación de la guerrilla, mientras que el gobierno estaría planteando firmar el próximo 20 de julio, Día de la Independencia. Ya veremos.